A ver, ¿cómo se toman las decisiones que nos afectan a todos en un país? Hoy vamos a meternos de lleno en las entrañas del poder en Argentina. Vamos a, como si fuera un manual de instrucciones, a desgranar la arquitectura de su gobierno federal. El objetivo es que entendamos no solo el cómo funciona, sino sobre todo el porqué de su diseño. Vamos a ello. Bien, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el principio básico, la división de poderes. Después nos metemos con cada uno de ellos, ejecutivo, legislativo y judicial. Veremos el camino que sigue una ley desde que nace hasta que se aprueba. Y para terminar, cómo se vigilan unos a otros para que nadie se pase de la raya. Sencillo, ¿verdad? Pues vamos al lío. Vale, empezamos por los cimientos de todo. El punto de partida de cualquier sistema de gobierno, como este, es un principio clave. Y en Argentina, la Constitución no se anduvo con experimentos. Tiró de un diseño clásico, de los de toda la vida, vamos, que ya estaba más que probado. Y lo hizo con una idea muy clara. Y esa idea es justo esta: evitar el abuso de poder. Así de simple y así de complicado. La gran pregunta es, ¿cómo lo haces? Pues la fórmula es repartir el juego. En lugar de darle todo el poder a una sola persona o a un único grupo, se trocea la autoridad del Estado en tres partes. Tres ramas que son independientes entre sí: el legislativo, que es el que hace las leyes; el ejecutivo, que se encarga de que se cumplan; y el judicial, que las interpreta y resuelve los conflictos. Claro, este diseño no es un capricho. Tiene tres objetivos, tres finalidades muy claras. La primera, y ojo, la más importante de todas, es proteger nuestras libertades y nuestros derechos. La segunda, que viene a ser una consecuencia lógica de la primera, es ponerle un freno a la tiranía. Y la tercera ya es más, digamos, práctica. Se reparte el trabajo para que el Estado funcione mejor, para que sea más eficiente. Venga, vamos con el primer poder, el ejecutivo. Y aquí hay una característica muy importante. A diferencia de otros países donde el poder se comparte, en Argentina el poder ejecutivo es unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toda la autoridad y toda la responsabilidad recaen sobre una sola persona, el presidente o la presidenta de la nación. Vale, pero ¿y si pasa algo? ¿Qué ocurre si por la razón que sea, muerte, renuncia, lo que sea, faltan tanto el presidente como el vicepresidente? Pues no cunde el pánico. Para eso está la ley de acefalía, que es básicamente un plan de contingencia. Establece un orden de sucesión muy claro para que el país no se quede sin cabeza. Primero, el presidente provisorio del Senado, sino el de la Cámara de Diputados y, en último caso, el presidente de la Corte Suprema. Claro, para llegar a ser presidente no vale con querer. Hay una lista de requisitos bastante estricta. De hecho, si nos fijamos en la tabla, la cosa es curiosa. Para ser presidente, primero tienes que cumplir todos los requisitos que se le piden a un senador. Es decir, tener al menos 30 años, llevar 6 años de ciudadanía, y otras cosas. Pero además se añade una condición fundamental: haber nacido en territorio argentino o ser hijo de un ciudadano nativo. Ok, hablemos del mandato. El presidente es elegido por 4 años. Y ojo, solo puede ser reelegido una vez seguida. Luego tiene que esperar un periodo. La elección es directa, o sea, vota la gente. Y aquí viene algo interesante: las reglas del balotaje, de la segunda vuelta. El sistema está pensado para si es posible editarla. ¿Cómo? Pues si un candidato saca más del 45% de los votos, gana directamente. Y también gana si saca más del 40% y le saca 10 puntos de ventaja al segundo. Se busca que el ganador tenga un apoyo fuerte y claro desde el principio. Bien, ser presidente no es solo para cortar cintas y salir en la foto, para nada. La Constitución le da un poder real, un poder enorme, a través de una serie de herramientas muy específicas. Para que nos hagamos una idea de hasta dónde llega su influencia, lo mejor es agrupar sus funciones en, digamos, 4 grandes sombreros que se puede poner. A ver, estos son los 4 roles principales. Primero es el jefe de Estado. Es la cara de Argentina en el mundo, firma tratados, nombra embajadores, todo eso. Segundo, es el responsable político del gobierno. Dirige la administración, nombra a sus ministros y promulga las leyes. Tercero es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Y cuarto, y este es un poder inmenso y a veces polémico, en casos de emergencia puede dictar los famosos decretos de necesidad y urgencia, los DNU, que son básicamente leyes sin pasar por el Congreso. Muy bien, dejamos por un momento al presidente y nos vamos al segundo poder, el legislativo. O sea, el lugar donde se cocinan las leyes. En Argentina, este poder recae en el Congreso de la Nación. Y una palabra clave aquí es bicameral. ¿Qué significa? Pues que tiene 2 cámaras, no una, sino 2. Y cada una funciona de una manera y representa cosas distintas.
Vamos a ver estas diferencias porque son fundamentales. Por un lado tenemos la Cámara de Diputados. Esta representa al pueblo de la nación, directamente. Sus miembros duran 4 años en el cargo y la Cámara se renueva por mitades cada 2 años. Por otro lado está el Senado. Este representa a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Aquí los mandatos son más largos, de 6 años, y la renovación es de 1/3 cada 2 años. Como se ve, la lógica es distinta y los requisitos para ser senador, como la edad, también son más altos. Y si alguien duda del poder que tiene el Congreso, solo hay que hacer una cosa: irse al artículo 75 de la Constitución. Ahí no encontramos una o dos funciones, no. Encontramos 32. 32 atribuciones exclusivas del Congreso. Es una barbaridad. Básicamente tienen la capacidad de legislar sobre prácticamente todo lo que importa en el país. Claro, esas 32 atribuciones son muchísimas, así que para entenderlas mejor, las podemos agrupar. Por ejemplo, tienen todo el poder económico, deciden sobre impuestos, aprueban el presupuesto nacional, la deuda. También tienen los poderes de organización, son los que redactan los grandes códigos, como el Código Civil o el Penal. Luego, los poderes internacionales, aprueban o rechazan tratados y hasta pueden autorizar ir a la guerra. Y, súper importante, tienen un papel central en materia de derechos humanos. Casi nada, ¿eh? Ok, ya conocemos a los jugadores. El presidente, por un lado, el Congreso, por otro. Ahora vamos a verlos en acción. Vamos a seguir el camino que recorre una ley, que al final es la tarea más importante del Congreso. Es un proceso que tiene sus pasos, sus etapas, y está todo pensado para que las cosas se discutan bien. Imaginemos que una ley hace un viaje. Pues este viaje tiene 4 paradas que no se puede saltar. La primera es la iniciativa, cuando alguien presenta el proyecto. La segunda, y la más larga, es el debate y la sanción. El proyecto tiene que ser discutido y aprobado por las 2 cámaras. La tercera parada es la promulgación, cuando el texto aprobado llega a la mesa del presidente. Y la cuarta y última es la publicación. El presidente ordena que se publique en el boletín oficial, y a partir de ese momento, la ley ya es obligatoria para todos. Pero claro, aquí surge la pregunta del millón. ¿Y si la ley llega a la mesa del presidente y no le gusta? ¿Puede hacer algo? La respuesta es sí. El proceso no siempre es un camino de rosas. El presidente tiene un as en la manga, una herramienta muy potente para decir no. Esa herramienta se llama veto. El presidente puede vetar una ley, es decir, rechazarla. Puede hacerlo con toda la ley o solo con algunos artículos. Pero atención, aquí está la gracia del sistema de contrapesos. El veto no es el final del camino. El Congreso puede decir, no, insistimos. Si consigue una mayoría especial, 2/3 en cada cámara, puede anular el veto del presidente. Y la ley se aprueba sí o sí, aunque al presidente no le guste. La última palabra la tiene el Congreso. Y con esto llegamos al tercer y último poder del Estado, la pata que nos faltaba, el Poder Judicial. Su trabajo, ni más ni menos, es ser el árbitro del juego. Son los que interpretan qué dicen las leyes y los que administran justicia. Y su misión principal es asegurarse de que todo el mundo, pero todo el mundo, cumpla con la Constitución. Claro, para que un árbitro sea justo, tiene que ser independiente, no puede estar presionado por nadie. Y para garantizar esto, la Constitución establece 2 pilares de acero. El primero es la inamovilidad de los jueces. Esto significa que no se les puede echar así como así, solo si se portan muy mal. El segundo es la irreductibilidad de sus sueldos, para que no se les pueda presionar por el lado económico. De hecho, hubo un caso muy famoso, el caso Fait, que precisamente reforzó esta idea de independencia frente a los intentos de otros poderes de limitarla. En la cima del Poder Judicial está la Corte Suprema. Es el tribunal más importante, pero no se ocupa de los casos del día a día. Sería como el director general de una empresa, no se mete en todo. La Corte tiene lo que se llama competencia originaria. ¿Qué es esto? Pues son ciertos casos, los más gordos y delicados, que van directamente a ellos, sin pasar por tribunales inferiores. Por ejemplo, una pelea entre 2 provincias, o un caso que afecte a un embajador. Esos van directos a la cima. Perfecto. Ya hemos visto los 3 poderes por separado, pero lo más importante de todo, la idea con la que nos tenemos que quedar, es que no son 3 islas que no se hablan. Todo lo contrario, el sistema está diseñado para que se vigilen unos a otros, para que se pongan límites. Es el famoso sistema de frenos y contrapesos. ¿Y cómo se controlan? Pues con herramientas concretas. Aquí tenemos 3 ejemplos clave. El juicio político. Es un arma que tiene el Congreso para destituir a los altos cargos, incluido el presidente, si hacen algo muy grave. Luego, la Auditoría General de la Nación. Es el perro guardián del Congreso que mira con lupa en qué se gasta el dinero el gobierno. Y finalmente, el defensor del pueblo, una figura independiente que nos defiende a los ciudadanos de a pie si la administración se pasa de la raya. Y con esto cerramos el círculo.
Hemos visto que la arquitectura del poder en Argentina es una maquinaria compleja, llena de engranajes, de permisos y de controles cruzados. Y esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta para pensar. ¿Todo este diseño tan intrincado está hecho para garantizar la estabilidad, para forzar acuerdos? ¿O, por el contrario, a veces puede llevar a que la maquinaria se atasque, al bloqueo, al estancamiento? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Y la respuesta? La respuesta la vemos todos los días en el juego de la política.